El domingo anterior iniciamos una serie que le he dado un nombre bien especial y le he llamado Espiritualidad en Llamas. Y tiene que ver con el control de la lengua. Y le di precisamente este nombre pensando en el texto de Santiago que dice: he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El domingo anterior les compartí sobre el filtro de Sócrates. ¿Lo recuerdan? Recuerdan que eran 3 puntos. El primero, el filtro de la verdad. El segundo, el filtro de la bondad. Y el tercero, el filtro de la utilidad. Eso quiere decir que si lo que deseas decir no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, no vale la pena ni decir, ni me valdría la pena saberlo. Ahora bien, alguien ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores, deberíamos recordar 5 factores. ¿Cuántos dije? 5 factores. Número 1, ¿a quién le hablamos? Número 2, ¿de quién hablamos? Número 3, ¿cómo hablamos? Recuerda que a veces nuestro lenguaje no verbal habla más duro que nuestra boca. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos? ¿Y dónde hablamos? Vamos a continuar sumergiéndonos en el texto de Santiago y voy a pedirle que vaya conmigo a la carta de Santiago en el capítulo 3. Santiago, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos me dicen amén? Recuerde que Santiago es el primer libro del Antiguo Testamento y está después de, ¿cómo es que se llama? Después de Noé. Sí, no. Ok. Santiago es de los últimos libros del Nuevo Testamento, escrito por el hermano medio del Señor Jesús, que no es apóstol. Aclaro. Pero que le podemos decir apóstol por las condiciones, pero no tiene esa connotación de apóstol, que es diferente a Santiago, el que fue apóstol. Amén. Capítulo 3 de la carta del pastor Santiago, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos sean alineados conforme al amor y a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, el pastor Santiago estaba diciendo que el maestro tiene una mayor responsabilidad y la razón para afirmarlo es el grave peligro que tiene de enseñar algo que sea equivocado. Hermanos míos, indica que Santiago se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a los que invocan el nombre de Cristo. Entre ellos a quienes tienen, escúchame, le está hablando a aquellos que indudablemente tienen una fe genuina y probada, exhortándoles a que estén seguros de que su deseo de enseñar esté en concordancia con la voluntad del Señor. No simplemente de la nuestra, que queremos hacer protagonismo o queremos algo más que enseñar conforme al llamado de Dios. Mira, a lo largo de la historia de la iglesia y sin duda en las iglesias actuales hay muchas personas como consejeros, maestros de escuela dominical, líderes de estudio bíblico y otros que no son llamados y ordenados al ministerio. Pero, escúchame bien, pero que tienen
una legítima contribución que hacer en la enseñanza de la palabra de Dios. Mi amado, quiero decirle algo aclarando esa parte. Yo tengo la certeza, no porque yo lo digo, sino porque ustedes lo han dicho, que yo tengo el don de la enseñanza. Para mí es fácil enseñar. Para mí no es complicado coger un texto, discernirlo, entenderlo y racionalizarlo. Porque tengo el sentir que Dios me dio el don de la enseñanza. No es tan fácil como para una persona que está capacitada para enseñar, pero no tiene el don de la enseñanza. Ahí es donde el apóstol Santiago se refiere que no está dejando por fuera a los que tienen pasión por enseñar, pero no tienen el don de la enseñanza. ¿Me hago entender? No es más fácil los que tenemos dones que desarrollar a los que no lo tienen. Por eso es mi pelea en Espíritu Santo, fruto y dones, que a propósito, ¿dónde está mi querido director del Instituto Bíblico? Yo ya estoy como Petro. Llamo al que no está. Pero creo que inicia el curso también el martes de Espíritu Santo, fruto y dones, y espero que media iglesia se inscriba, porque necesitamos, para poder hacer que la iglesia sea impulsada, que la iglesia vaya hacia adelante, poder conocer cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros dones latentes y cuáles son nuestros dones propios, cuáles son esos dones en los que sentimos fuego y pasión y los que vienen detrásito. Eso es importante para poder desarrollar una iglesia verdaderamente sana. Hermanos, al advertirles, Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago, por supuesto, no quiere desalentar a tales personas que transmitan su conocimiento de las Escrituras, ni tampoco desea entorpecer de manera alguna a aquellos que Dios había realmente llamado para que fueran maestros por llamado o maestros oficiales de la palabra. Más bien, estaba diciendo que aquellos que creían tener ese llamamiento divino, debían probar primero su fe para estar seguros de que por esa salvación y la búsqueda de esa corona que el Señor va a darnos, podamos enseñar con seguridad, certeza y de una manera radical, no legalista. Lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin que tenga un sentido profundo de la seriedad. Escúchame bien, de la seriedad y de la responsabilidad que tiene. Hermanos, alguien me decía esta semana si era bien el texto de Mateo a emplearlo en este tema que dice que por sus palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos salvos. Quiero decirle, mi amado, que los primeros en ser juzgados por nuestras palabras son los que se paran detrás de un púlpito, los que se paran detrás de un salón de clase, los que utilizan el micrófono, los que utilizan las redes sociales, los que utilizan cualquier elemento para proclamar a Cristo. Esos son los primeros llamados al justo juicio del Señor. Entonces, por eso habíamos hablado de esto en el capítulo 1 al decir tardos para hablar, lo que indica el tener el cuidado y la reverencia que debemos tener al exponer la palabra de Dios. Hermanos, se requiere un estudio cuidadoso bajo la guía plena del Espíritu Santo, pidiendo la sabiduría de Dios. Y todo esto con tiempos de oración y de intimidad con Dios. Hermanos, pecar con la lengua cuando estamos solos o con una o tres personas es bastante mal. Pero hermanos, pecar con la lengua en público, sobre todo cuando estamos en función de hablar de parte de Dios, es inmensurablemente peor. Hermano,
Cuando alguien se para detrás de un púlpito frente a 300 personas, tiene la responsabilidad de transmitir un evangelio cierto, un evangelio de verdad, un evangelio que no sea lastimado, ni manoseado, ni depurado, sino el evangelio conforme la palabra de Dios lo demanda y lo dice. Amado mío, así usted se moleste, se incomode o no esté de acuerdo conmigo, yo quiero estar en el cielo. Y no voy a ser complaciente para decirle lo que usted quiere oír. No lo voy a hacer, Eduardo. No me pidas que lo haga, que no lo voy a hacer. Que la iglesia se nos va a desocupar, pues volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Pero hay que hablar con la sabiduría que la palabra de Dios nos da para que la gente pueda entender verdaderamente el amor de Dios. Hablar de Dios, hablar por Dios tiene grandes implicaciones, tanto para bien como para mal. El escritor de Hebreos se refiere a los predicadores, a los maestros y a los líderes de la iglesia y dice: velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y Pablo hace una advertencia muy clara también a la iglesia de Éfeso, dada por medio de Timoteo, y es aplicable a los maestros de todas las iglesias, incluyendo las iglesias de hoy. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, vaya conmigo, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas y disputas. Disputas necias, verso 5, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos tales. Amados, de verdad que yo cada día me sorprendo más de la forma en que muchos creyentes se dejan arrastrar por cualquier tipo de enseñanza, especialmente en temas relacionados con la profecía y con el dinero. Todo lo que algunos maestros necesitan hoy por hoy es que tengan mucha labia. He visto a algunos a través de las redes sociales que parecen culebreros, y más cuando mezclan la ignorancia con lenguajes extraños. Hay personas que aceptan cualquier tipo de método, cultos o sectas, porque son absolutamente ignorantes de la palabra de Dios. Amado, no estamos en una época de tinieblas, estamos en una época de luz. No trague entero, no coma cuento. Póngale cuidado a lo que escucha, póngale cuidado a lo que ve, póngale cuidado a lo que lee. Porque hay mucha basura que le invitan a leer, a torcer y a distorsionar el concepto del Dios Jehová de los ejércitos, el Dios vivo de la Biblia. Santiago continúa entonces su advertencia diciendo: sabiendo que recibiremos mayor condenación. No solamente a los falsos maestros, sino también a los que descuidadamente interpretan la palabra de Dios, a fin de impresionar a los demás por su conocimiento. Son un gran peligro para la iglesia y corren el peligro de estar condenados por Dios. Hermanos, es fatalmente fácil para un maestro el tergiversar la verdad y enseñar no la versión de Dios, sino la suya propia. Se debe tener mucho cuidado. Se debe tener mucho cuidado de no contradecir las enseñanzas con su vida, de no caer en el hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los maestros
se enfrentan en especial peligro de usar mal su lenguaje. ¿Cuántas veces usted ha impartido enseñanzas donde está tratando de manipular las personas para agradarse o simplemente para que estén a su favor en alguna circunstancia? ¿Cuántas veces usted ha manipulado las personas para ganar favor y luego cobrarlo? Hay que tener mucho cuidado en eso. Los maestros se enfrentan en especial peligro en usar mal su lenguaje y en consecuencia recibir entonces una mayor condenación por parte de Dios. Hermanos, déjeme le cuento algo, a mí me llena de gozo. Y por supuesto a mi esposa también cuando le cuento, cuando vemos los grupos de vida cómo crecen, los grupos de vida cómo van madurando, porque son dirigidos por personas que tienen un buen manejo de la palabra de Dios, que conocen bien la Biblia, pero sobre todo saben transmitir a los demás un mensaje de una manera clara, entendible, comprensible y alcanzable. Para todos, escúchame bien, para todos los que enseñamos la santa palabra de Dios, es esta exhortación que el pastor Santiago está haciendo. El primer discurso de Santiago sobre la lengua tiene que ver con su potencialidad para condenar. El término maestro viene, creo que eso es un griego, creo que es griego, será hebreo, arameo o será paisa. Viene del griego didaskaloi y se emplea a menudo para referirse a los rabinos y a cualquiera que desempeñaba funciones en la enseñanza o en la predicación, sugiriendo que Santiago se estaba refiriendo al oficio de la enseñanza dentro de la iglesia. Hermanos, por encima de todo, los rabinos eran maestros estudiados y expertos. Y sus compatriotas judíos les conferían gran honor y respeto, como se refleja en cada uno de los evangelios. Muchos rabinos se sentían autoorgullosos y se complacían de ese prestigio y de ese privilegio. Por eso el Señor Jesús dijo de los escribas y de los fariseos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23. Vaya conmigo que este es interesante. Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filactelias y extienden los fletos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. En algunos círculos judíos a los rabinos se les respetaba muchísimo. Se les respetaba tanto que el deber de una persona con su rabino se consideraba mucho mayor que el que debía tener para con sus propios padres. ¿Por qué? Porque sus padres lo traían a la vida de este mundo, pero los rabinos lo traían a la vida del mundo venidero. Las motivaciones egoístas que caracterizaban a muchos rabinos eran anatema para el Señor Jesús y no tiene lugar alguno en la vida del pueblo escogido. Pero es obvio que había algunos entre aquellos a quienes Santiago se escribió que tenían tales motivaciones y que deseaban convertirse en maestros por una razón no santa, sino por una razón meramente equivocada, egoísta, egocéntrica y demás. Además de los rabinos oficiales, a cualquier judío respetable podía dársele la oportunidad de hablar en el culto de una sinagoga.
Aunque Jesús no era un rabino oficial, a menudo él leía las escrituras y daba una interpretación en el día de reposo. Al menos una vez fue en el pueblo natal, en Nazaret. De igual manera, el apóstol Pablo y Bernabé, que tampoco tenían la categoría de rabinos, hablaban con frecuencia en las sinagogas cuando eran invitados o visitaban una ciudad. Al parecer, era también común en la iglesia primitiva que un cristiano de experiencia tuviera también la oportunidad de hablar en un culto. El apóstol Pablo dice claramente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 26, él dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Al advertir Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago, por supuesto, no quiere desalentar a tales personas de que transmitan su conocimiento de las escrituras, ni tampoco desea entorpecer de manera alguna a aquellos que Dios ha llamado realmente para que fueran maestros de su palabra. Más bien, estaba diciendo que aquellos que creían tener ese llamamiento divino debían probar primero su fe para estar seguros de poder enseñarle de una manera viva y eficaz a otros. Él ha puesto en claro que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión del tal es vana. Si ese principio se aplica a todo el mundo en la iglesia, ¿cuánto más se debe aplicar a los maestros que presumen de estar delante del pueblo de Dios para interpretar y explicar la palabra de Dios? Amados, todo maestro, escúchame bien, todo maestro, sin excepción, debe ser diligente en presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amado mío, déjame decirle algo en el nombre del Señor. Cuando usted dice que va a ir a evangelizar y usted no se ha puesto delante de Dios de rodillas, de nada le sirve salir, porque a la gente le entra por este oído y le sale por el otro. Hermano, cuando usted está listo para servir en el grupo de vida, pero antes de iniciar su grupo de vida, usted no se ha postrado delante de Dios, humillándose a Él, para que sea Él hablando a través de usted, para que sea Él enseñando al grupo de personas que usted lidera, de nada sirve. De nada le sirve. Usted debe siempre presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La declaración que Santiago de que todos ofendemos muchas veces refuerza la verdad de que nadie, absolutamente nadie, está exento en cuanto a los peligros de la lengua y a otras formas de pecado contra Dios. Ser maestro, escúchame lo que te voy a decir. Ser maestro de la palabra de Dios es, en primer lugar, un privilegio. Después, una tremenda responsabilidad. Y finalmente, es un tremendo peligro. Es la voluntad de Dios que todo su pueblo presente su verdad, la de Dios y su palabra, tan exacta y meticulosamente como sea posible. En la gran comisión, todos los cristianos son llamados a ir y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Hermanos,
Y realmente lo que el pastor Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin un sentido profundo de la seriedad y la responsabilidad de predicar el nombre de Cristo. Iglesia, déjeme le cuento algo. Déjeme que le voy a contar algo que no se lo he contado a nadie de verdad. Ni siquiera mi esposa lo sabe. El texto que les voy a compartir marcó mi vida de una manera profunda desde que me lo compartió uno de mis mentores. Y voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 3. Ezequiel en el capítulo 3. Este texto tiene algo muy curioso, porque pocas veces en la Biblia dos textos se repiten fielmente dentro del mismo libro. Y este texto se repite en el capítulo 3, 17 al 19 y en el 33 del verso 7 al 9. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3, en el verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano, maestro, predicador. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amado mío, déjeme decirle que eso para mí es de la mayor importancia para mi vida. Porque entender ese texto realmente requiere de valentía para poder exponer el texto con temor y temblor delante de Dios, pero con valentía delante de los hombres. Esos textos me dejan ver y entender la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La enseñanza de teología errónea, engañosa y confusa fue un problema en la iglesia de Éfeso, mientras que Timoteo estuvo predicando en ese lugar. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo al respecto en el capítulo 1, en el versículo 3. Carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dada por intermedio de Timoteo, es aplicable a los maestros de todas las iglesias, y sobre todo hoy por hoy, que existe tanta comezón de oír. Hermanos, muchos maestros de la iglesia actual están muy poco arraigados en la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que están pésimamente mal preparados para enseñarla. Tales maestros que tergiversan la palabra de Dios pueden hacer más daño espiritual y moral. Escúchame, un ignorante de la palabra de Dios, alguien que enseña y tergiversa la palabra de Dios, puede hacer más daño espiritual y moral al pueblo de Dios que un centenar de ateos o libre pensadores que atacan la iglesia
desde afuera. Santiago no intenta refrenar a los que tienen el llamado de Dios para enseñar. Aquellos que están realmente calificados, que conocen y están preparados, pero aconseja a cualquiera. Escúchame, aconseja a cualquiera que tenga la oportunidad de enseñar, que con toda seriedad considere la enseñanza de la palabra de Dios y que esté seguro de tener una comprensión correcta de cualquiera de las verdades que va a enseñar. Déjame decirte algo más. La preparación de un estudio o de una clase demanda más de lo espiritual que de lo físico. Aún después del cuidadoso estudio se debe orar con suma sinceridad. Hermanos, yo algunas veces veo unos expositores o predicadores que tienen una teología tan impresionante. Oiga, es bárbaro. Parece que hubiera hecho 3 posgrados en teología y se hubiera graduado con honores. Pero de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo, mucho que decir. Pobre, solamente es pura y mera, ¿qué? Academia, pura academia. Hermanos, aún después de una cuidadosa investigación de un texto, aún después de una minuciosa exégesis y de una excelente hermenéutica, se debe entrar a la presencia de Dios, se debe ir con suma sinceridad delante de Dios y decirle: Señor, permíteme decir solo lo que tú estás diciendo en este pasaje. Y ayúdame a presentar esa verdad de una manera clara para todos los que me escuchan. Hermanos, yo recuerdo que hace varios años, un buen amigo y expositor, mi amigo querido, se llama Álvaro Fernández. Es un excelente expositor. Él decía que cada vez que se predica es como si estuviera pariendo un hijo. La predicación no produce placer, hermano. Al contrario, debe producir angustia, porque predicar es morir un poco cada vez. Déjeme repetirle lo que le compartí al principio de la prédica. Hermanos míos, indica que el pastor Santiago se está dirigiendo a los que invocan el nombre de Cristo, entre ellos a quienes tienen una fe indudablemente genuina, exhortándoles a que estén seguros de que en su deseo de enseñar están en concordancia con la voluntad del Señor, no simplemente con la suya. Como un hablar correcto es una forma tan evidente de mostrar la fe verdadera, a los maestros se les exige un alto nivel de lo que dicen, por la obvia razón de que lo que dicen ejerce una poderosa influencia en otros. Amados, los maestros se enfrentan al especial peligro de usar mal su lengua y en consecuencia recibir una mayor condenación por parte de Dios. Como Santiago lo ha advertido antes, deben ser prontos para oír y tardos para hablar. En ese contexto se está refiriendo en especial a oír y hablar acerca de la palabra de Dios. Es importante observar también que Santiago se incluye. Recibiremos, dice, con los que han de recibir una mayor condenación. Ni siquiera los apóstoles y los escritores de la Biblia estaban exentos. Todo maestro, sin excepción, debe ser diligente en presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, esa declaración de Santiago de que
todos ofendemos muchas veces, refuerza esa verdad de que nadie está exento en cuanto a los peligros de la lengua y a otras formas de pecado contra Dios. Hermanos, ofendemos se refiere a cualquier falta moral en no hacer lo que sea correcto. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo que para poder aprender a domar la lengua se requiere primero cambiar la fuente, cambiar el corazón. Cuando el corazón está lleno de amargura, cuando el corazón está lleno de rabia, cuando el corazón está lleno de falta de perdón, de ira, de envidia, por tu boca no puede salir sino amargura, falta de perdón, rabia, envidia, celos, disensiones y contiendas. Hermanos, pero para que eso pueda darse, para que nosotros podamos refrenar la lengua y cambiar el original, nosotros necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que en lugar de desprecio exista tolerancia, para que en lugar de impaciencia exista paciencia, para que en lugar de menosprecio, aceptación, en lugar de odio exista perdón y amor, en lugar de orgullo y de venganza exista humildad. Hermanos, porque si en nuestro interior tenemos paz, nuestros oyentes lo sabrán. Si amamos la verdad, rechazaremos la mentira y la calumnia. Si la palabra de Dios mora en ti, si la palabra de Dios mora en nosotros, usaremos la lengua, nuestra lengua, no para dañar, sino para edificar, no para dañar relaciones, sino para edificar relaciones, no para destruirlas, enseñando, corrigiendo y animando. Hermanos, el pastor Santiago nos exhorta no solo a mordernos la lengua, sino que también nos desafía a poder domarla, siendo una orden, siendo un deber con implicaciones verdaderamente prácticas. Hermanos, como dicen en mi tierra, cuando aprendemos a domar la lengua, aprendemos a cogerle dobladillo. Cierre sus ojos por un momento. Yo no sé si usted ha decidido en su corazón enseñar la palabra de Dios, porque ha sentido el llamado, porque siente que sus alumnos aprenden y hay cambios de actitud, o usted tiene pasión por enseñar. Yo le invito para que primero aprendamos a refrenar la lengua, que primero aprendamos a cogerle freno a nuestra lengua para no dañar al otro, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Señor, que estas palabras predicadas hoy en este lugar se queden en nuestra mente y en nuestro corazón, que penetren en lo profundo de nuestro ser y que nosotros podamos entender tu proyecto para cada uno de nosotros. Yo te invito para que ahí donde tú estás, dile: Señor, cuán larga es mi lengua, pero yo te pido que sea para bendecir, para perdonar, para restablecer relaciones, para limpiar mi mente y mi corazón de la sed de venganza, que podamos decirte con gozo y alegría, porque tú me amaste primero. Es que hoy, Señor, me humillo ante ti y te pido perdón.
por mi maldad y por mi pecado. La palabra del Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es algo sorprendente ver que muchas veces la iglesia intenta adorar al Señor solamente en el templo, pero olvidamos lo importante que es tener una relación con Dios. Y eso es a lo que Él nos está llamando: adorar en intimidad, adorar en nuestro hogar, adorar en nuestras relaciones, adorar en cada etapa de nuestra vida, no solo en este lugar, sino allí con la demás gente, con nuestros amigos, con nuestra familia. Para mí es importante alabar a Dios porque es la forma en la que yo conecto con Él y le puedo dar todo lo que Él, por medio del talento que Él me dio, la conexión siento que es más profunda y pues es el método con el que yo siento que Él me habla y yo puedo agradecerle, honrarle y poner todo de mí, lo que Él puso en mí, a su servicio. Todo el mundo debe levantarse a adorar a Dios porque Él permitió que abriéramos los ojos, Él permitió que respiráramos. Él todos los días nos colma de sus bendiciones, nos guarda de muchísimas cosas que ni siquiera a veces sabemos. Entonces, Él siendo el dueño de mi vida, el dueño de todo, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorarlo permanentemente. Porque como su palabra lo dice, el cielo, la tierra, toda la creación, debemos alabar al Señor, debemos exaltar su nombre, ya que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es nuestro creador, nuestro sustento, nuestro soporte, nuestra roca, nuestra fortaleza, y por tal motivo merece toda la gloria, la honra y la adoración. La verdad es un privilegio poder adorarlo, exaltar su nombre y también ver que las otras personas lo alaben y lo exalten a Él. Como hijos de Dios fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. Nosotros le adoramos por quien es, le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y la idea de la adoración no es simplemente venir los domingos a cantarle, sino que lo que debería ser la adoración básicamente es nuestro estilo de vida, que toda nuestra vida sea una constante adoración a Dios. Porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, soberano, y porque Él es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. También en agradecimiento a Él por su misericordia, por lo que todos los días Él nos bendice. El propósito por el que nacimos fue adorar, y adorar va mucho más allá de la música y de lo que, en mi caso, de lo que yo pueda hacer con mi guitarra y mi voz, sino que yo lo alabo y adoro con todo lo que hago, hasta con las cosas más simples de la vida, como lavar la loza. Pero siento que si yo le doy la gloria a Dios en esas cosas, estoy exaltando su nombre y puede llegar una adoración grata hacia Él. Bueno, la alabanza y la adoración es una necesidad para todos nosotros los creyentes, porque es una manera de conectar con Él, es una manera de darle las gracias porque Él ha sido fiel en nuestras vidas, y también es un descanso para nuestro espíritu. Cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, dice la Biblia que el Señor se levanta, y cuando el Señor se levanta, sus enemigos huyen de delante de su presencia. Entonces adoramos a Dios por su grandeza, por su misericordia, pero también para recordarle a los principados y a las potestades quién gobierna sobre ellos, y para que el nombre del Señor sea levantado en medio de la alabanza y en nuestras vidas. Aquí en Ifrán somos una familia que se reúne los domingos, que se reúne a adorar a Dios, a exaltarlo, a bendecir su nombre, y no hay nada más bonito que poder hacer esto en comunidad. Entonces la invitación es para que lleguen temprano, para que puedan disfrutar de estos momentos desde el comienzo y para que puedan preparar su corazón para una palabra increíble que tenemos y que Dios ha puesto en el corazón de los predicadores todos los domingos. Iglesia, los invito a todos a que no paren de adorar a Dios. Recordemos que no solo es los domingos, es cada día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El simple hecho de darles gracias por el hecho de existir, de estar vivos, que ninguna circunstancia ni situación nos impida el adorarle y en exaltarle.